Hola, ¿qué tal? Me llamo Alfonso Yacteros Villegas. El día de hoy les hablaré sobre la electricidad y el magnetismo. Bueno, para hablar sobre esto tengo que darles un concepto básico de ambos. Empezaré con el magnetismo. ¿Qué es magnetismo? Magnetismo es una propiedad o fenómeno que adquieren algunos materiales debido a que en sus átomos se están moviendo los electrones y provocan repulsión y atracción hasta otros ciertos elementos. En este caso, serían los elementos que obtienen un rango mayor de magnetismo, sería el níquel, el hierro y cualquiera de sus aleaciones. Todos los elementos cuentan con magnetismo, solo que hay algunos que lo demuestran más fuerte y por lo tanto la atracción o repulsión que provocan hacia otros materiales es mayor. Y este tiene varias aplicaciones en la actividad del comercio, en la vida cotidiana y muchas más cosas, las cuales en una parte siguiente les diré. En el siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, el científico Hertzen fue el que creó la teoría, por así decirlo, de que ambos materiales, la electricidad y el magnetismo, tenían cierta correlación, por lo cual él las empezó a investigar al mismo tiempo o juntas. Y eso llevó a los nuevos aparatos o las nuevas creaciones de tecnologías que actualmente se están utilizando, como por ejemplo el electroimán sería la base del motor eléctrico y los transformadores. Esto nos ayuda mucho en la electricidad y a poder tener luz propia, pues en las casas y en otros lados que antes la luz no llegaba, porque antes la luz era bastante cara y solo la gente de dinero bastante rica la podía obtener, no era tan sencillo. También es bastante importante para la tecnología en cuanto a computación o informática, ya que debido a los dominios burbuja se ha podido construir memoria RAM, tarjetas madre, procesadores, bastantes dispositivos que ocupan la computadora para poder funcionar y ya con dicho material se puede llegar a la evolución de poder almacenar los datos de una forma más sencilla sin ocupar tanto espacio y más veloz. Por ejemplo, también una de las cosas más importantes que actualmente se ocupan serían los imanes, ya que por ejemplo el tren bala funciona con imanes, ya que al juntar dos imanes o dos polaridades iguales se expulsan no se juntan, vaya. Por lo tanto, el tren hace con la ilusión de que está flotando y avanza de una forma veloz o mayor a la que avanza un tren normal, por lo mismo del magnetismo que provoca, la repulsión que provoca dichos imanes. Bueno, en la medicina también se podría utilizar, o bueno, medicina barra ciencia se podría utilizar, o se podría decir, en la exploración de resonancia magnética se ocupa bastante el magnetismo, ya que con esta te permite, o bueno, ya que esta tecnología permite tener un esquema completo de lo que pasa en el cerebro, en las costillas, en todo el cuerpo, en toda la parte de dentro de tu cuerpo, sin necesidad de abrir, y eso permitió descubrir muchas enfermedades a tiempo y permitir salvar bastantes vidas. También hay un imán que se ocupa, que es un poco más grande, que se ocupa para los aceleradores de partículas, para que este permita darle curva al, a la partícula y así pueda crear un bucle y que pueda seguir funcionando de tal forma que nunca acabe. Pero, pero una de las cosas más importantes para los seres vivos sería el campo magnético, ya que con este pues, nos permite poder orientarnos de un lado a otro, o en caso de, o en caso de las bacterias, pues tener orientación magnética, ya que pues, obviamente no tenemos un GPS ni nada por el estilo, entonces nos basamos mucho en el campo magnético. También una de las creaciones más importantes del hombre con el magnetismo fue la brújula para guiarse en alta mar, ya que antes no existía el GPS ni nada por el estilo. Entonces con la brújula se iban guiando mediante los campos magnéticos.
El norte, la brújula marcaba hacia el norte y ya con ese te ibas dirigiendo por los campos magnéticos que había. Bueno, continuaremos hablando sobre la electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un tipo de energía. Muy probablemente es la más usada, por lo cual se sabe que con esta es la que ocupamos para estar en el hogar o los electrónicos del hogar, como por ejemplo tu televisión, tu radio, tu estufa, tu refrigerador, etcétera, ¿no? Cargar tu teléfono, tu computadora y muchas cosas. Pero también se ocupa para el cuerpo, ya que el ser humano también ocupa energía para poder seguir viviendo y moverse, ya que para tu cerebro ocupa energía para poder pasar un estímulo, o bueno, pasar ideas con un estímulo eléctrico y así poder hacer que tus músculos se muevan con ese estímulo necesario. Muy contrario a que mucha gente cree, la electricidad no es un invento del hombre. La electricidad es un invento de la naturaleza que el hombre solo aprovechó para para poder adaptarla a ellos y hacerles un funcionamiento más válido. ¿Cómo podremos comprobar esto? Simple y sencillamente con los rayos. Los rayos tienen electricidad o son electricidad pura. También por sí mismo hay animales que pueden crear electricidad, como son las rayas y las anguilas eléctricas. La primera persona en descubrir la electricidad fue Tales de Mileto, haciendo un experimento en el cual agarró un pedazo de tela, frotándolo con una piedra ámbar y se dio cuenta que salían chispas. Por lo tanto, se llegó a comprobar ciertas teorías que decían, obviamente, que él no sabía que pues, era electricidad, vaya, pero con esto se fue desarrollando la electricidad y se fue creando las teorías de que polos positivos se repelen y polos contrarios se atraen y así. A esto que descubrió Tales de Mileto se le llama electricidad estática. Pero pues o por obvias razones la electricidad estática no nos alcanzaría para poder tenerla en todos los hogares. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos la luz que hay en nuestros hogares? Pues por la corriente eléctrica. ¿Cómo se consigue la corriente eléctrica? Mediante generadores o plantas de electricidad. Bueno, hay dos tipos de corriente eléctrica, la oscilatoria y la corriente directa. Bueno, la corriente directa es la que está más pegada, o bueno, la que nos llega a todos a la casa. Llega con ya que esta trae filtros y decodificadores, los cuales permiten eh, controlar el voltaje de la misma y así que los aparatos electrónicos no se dañen, ya que los aparatos electrónicos, pues lamentablemente, o bueno, requieren cierta capacidad eléctrica, pero eh, con la corriente, por ejemplo, alterna, que si tienen ciertas oscilaciones, pues se llegarían a dañar, ya que no tendrían la capacidad necesaria de electricidad, o luego tendrían de más y se llegarían a quemar las piezas de los equipos y así. Entonces, la corriente directa, por obvias razones, es un poco más cara que la alterna, pero pues es la mejor para las cosas del hogar y así. Bueno, hablando ya de corriente eléctrica, los tipos de corriente eléctrica, también tenemos que hablar de los tipos de materiales que hay para las corrientes eléctricas, o más que nada, pues como con qué materiales se podría generar, ¿no? Bueno, hay materiales que son conductores, aislantes y generadores. Los generadores se podrían ser las pilas y pues los mismos generadores y todo lo que genere, como su nombre lo dice, electricidad. Los materiales que son aislantes es todo tipo de material que tiene cierta resistencia a la electricidad. Ahora, explicando esto, no todos los materiales aislantes tienen un grado de resistencia mayor a la electricidad, ya que, por ejemplo, la madera se llegaría a quemar y no,
no resistiría todo el voltaje. Y ya luego serían los conductores, los cuales permiten el paso de la electricidad sin resistencia alguna o muy poca.